Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros esta mañana de viernes, ya que estamos aquí en vivo en Radio Universidad 88.5 FM y también si nos están sintonizando en el radio y se van a mover, nos pueden sintonizar en línea a través de nuestra página de internet para que estén con nosotros y nos acompañen durante todo este programa. Hoy en especial me da mucho gusto recibir al abogado Jorge Chezal Palau, que nos acompaña hoy pues para platicarnos sus experiencias de su profesión y aparte también su trayectoria y todo lo que ha podido lograr al haber pasado por la universidad y pues a seguir ejerciendo como siempre lo ha hecho. Qué gusto que esté con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Egresados UASLP para que encuentren más información de este programa, pero también para que encuentren información de su interés como congresos, posgrados, becas y también una bolsa de trabajo que tenemos para ustedes para que estén en contacto con la institución y sigan aprovechando todo lo que les ofrece y que tal vez no estén tan enterados que aunque ya no estén como tal cursando en la universidad, siguen siendo egresados de la universidad y siendo siempre UASLP. Pues ahora sí vamos a comenzar por el principio, abogado. Platíquenos cómo fue o por qué fue que usted se decidió estudiar Derecho y por qué decidió estudiarlo aquí en la Universidad Autónoma. Bueno, mira, yo empecé a estudiar la carrera en el año de 1985. Realmente no existía mayor oferta educativa en la materia de Derecho más que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y además iniciaba una universidad privada con la carrera de Derecho, pero iba a ser su primera generación. Ese era el entorno más o menos de la educación que había entonces. Yo tenía mucha preferencia por las materias humanísticas. La carrera de Derecho siempre fue la carrera más humanística del catálogo que tenía en aquel entonces la Universidad Autónoma. Mi familia siempre ha estado ligada a la Universidad Autónoma. Mi madre fue fundadora de la Escuela del Hábitat. Mi tío fue director de la Facultad de Contaduría y Administración, entonces siempre esa cercanía con la universidad no me permitió tener ninguna duda que yo quería estudiar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Por qué decidí estudiar Derecho? Hombre, esa pregunta a lo mejor es un poco más complicada. Sí, por el tema de las materias humanísticas, pero también siempre me llamó la atención esa actividad de los abogados que yo veía en películas, que leía en libros, etcétera. Si yo tuviera que definir, hombre, como algún elemento muy concreto que pudieran haberme llevado al convencimiento de por qué ser abogado, yo podría señalar específicamente, por ejemplo, algunas lecturas que tuve que yo decía, hombre, a mí eso es lo que me gustaría estar haciendo y es lo que yo quisiera hacer. Recuerdo, por ejemplo, aquella novela de Anatomía de un asesinato o la novela Matar a un ruiseñor, que son novelas que tratan sobre casos judiciales en los Estados Unidos, que yo leí estando en prepa y que yo decía, bueno, me gustaría ser de esos que están en esas salas de jurados, de esos que están defendiendo esas causas. Y eso, junto con otros elementos, bueno, pues es lo que me llevó a decidirme. ¿Cómo fue para usted ya llegar a la facultad y ya ser parte universitario y encontrarse con esta nueva etapa, esta nueva parte de su enseñanza, en donde pues además es una de las facultades más solicitadas y con más población? Fíjate que no fue fácil, y no fue fácil porque la universidad era muy distinta en aquel entonces. El entorno político universitario había sido intenso, estamos hablando de la mitad de la década de los 80s, pero también el entorno político al exterior de la universidad. El movimiento navista había renacido en San Luis Potosí a partir de la llegada de Carlos Jongitud al gobierno del estado. Eso había crispado un poco los ánimos en la sociedad potosina a nivel de la ciudad de San Luis Potosí. Hay una postulación de Salvador Nava a la presidencia municipal que finalmente no gana la elección.
viene la quema de Palacio Municipal, y todo eso me toca estando en primer año de la carrera. O sea, es decir, ese entorno político a fuerza repercutía en la universidad. A nosotros en la Facultad de Derecho entramos en 1985, en septiembre de 1985, bueno, pues nos toca la crisis de lo que sucedió en la Plaza de Armas y la quema del Palacio Municipal el 1 de enero de 1986, es decir, a la mitad de nuestro año de carrera, de nuestro primer año de carrera. Nos toca en mayo de 1986, es decir, para terminar ese primer año de la carrera, teníamos plan anual. Nos toca el asesinato del presidente de nuestra sociedad de alumnos, Jorge Mena, y esto motiva un movimiento en la universidad que termina con la renuncia del entonces rector de la universidad. Entonces estoy hablando de un entorno que no era fácil, no era sencillo, el ambiente en la universidad no es como el de hoy en día. Entonces yo tengo que agradecer mucho la presencia de ánimo de mis profesores, que buscábamos junto con el grupo pues la manera de poder sacar adelante las clases si la escuela estaba tomada o si había algún conflicto que motivaba que desalojaran la escuela por este tipo de entorno. Y luego se fue evidentemente estabilizando, es decir, a partir de la renuncia del rector se designan nuevos directores y entonces la universidad empieza a cobrar un poco más de tranquilidad. De todos modos nos toca en segundo año de la carrera, nos toca la renuncia o la petición de licencia del gobernador del estado, la orden de aprehensión en contra de un maestro de la Facultad de Derecho, en donde es defendido por las propias instancias universitarias. En fin, no era un entorno fácil, pero creo que eso también nos ayudó a formar en buena medida nuestro carácter. Era justo lo que le iba a mi siguiente pregunta. ¿Cómo cree que todo eso lo formó, como usted dice, como profesionista, como estudiante, pero yo creo que sobre todo para el futuro, y cómo lo fue cambiando su visión? Sobre todo deduzco que estando en Derecho estaba mucho más involucrado probablemente que una carrera más distante. Sí, efectivamente, la carrera de Derecho estaba muy involucrada y entonces creo yo que a mi generación y posiblemente, al hablar de mi generación, no es nada más los que iban conmigo en el mismo año, sino los que en ese momento estábamos en los 5 años de la carrera de Derecho. Yo creo que nos permitió estar en contacto con una realidad que nadie nos iba a enseñar en un salón de clases. Es decir, creo yo que nos permitió ver cosas, sentir cosas, pensar cosas que solamente la vida te puede poner enfrente, más que lo que te puedan enseñar en un aula. Oiga, ¿cómo fue para usted terminar esa parte de su formación inicial y darse cuenta que ya era un joven profesionista y que había sorteado todos estos obstáculos, por así decirlos, que se le habían presentado para concluirla? Hombre, yo no les llamaría obstáculos en primer lugar, ¿no? Son experiencias y yo creo que, bueno, más que obstáculos, al contrario, creo que ayudaron. Mira, yo la terminación de mi carrera tiene dos vertientes que yo en lo personal recuerdo con mucho cariño. Uno de ellos, bueno, el entorno de mis profesores y de mis compañeros en la Facultad de Derecho, en donde creo yo que siempre pude tener una buena comunicación y entonces eso me fue permitiendo integrarme a la vida laboral a partir de mi egreso, porque yo ya trabajaba desde antes, es decir, yo tuve la oportunidad de trabajar en despachos, en el Poder Judicial Federal, antes de salir de la carrera, y entonces esta buena relación que tenía yo con maestros y compañeros me fue permitiendo que no fuera brusco el ingresar al mercado laboral, sino que fuera de una manera muy tersa. Y otra cosa que recuerdo con mucho cariño, y te lo comentaba antes de entrar, es que en ese último año de la carrera yo fui el encargado del programa de radio de la Facultad de Derecho y yo venía a estas mismas cabinas a transmitir ese programa, a producir ese programa y además tenía 3 turnos al aire que cerraba yo las transmisiones los martes, los jueves y los sábados aquí en Radio Universidad, y eso también lo recuerdo con mucho cariño porque era muy interesante poder tener entrevistas y poder tener programas que tenían que ver con el tema del derecho y que se transmitían y que eran escuchados. Y que además que pareciera que probablemente no estuviera tan relacionado, pero la realidad es que sí, la radio abre las oportunidades y los micrófonos a todas las materias que se pueden conjuntar y que son de interés de la gente que nos escucha. Como le preguntaba fuera del aire, platíquenos un poco aquí en nuestro programa, ¿qué tan diferente encuentra ahora Radio Universidad el tiempo en que usted nos visitaba por acá? Los espacios físicos son los mismos, pero evidentemente cambia muchísimo. Es decir, hay equipos digitales, hay computadoras
computadoras. En ese tiempo, estoy hablando de hace 27 años, transmitíamos nosotros en vivo, el que era el locutor a su vez era el operador simultáneamente. Teníamos una cabina de producción de los programas, donde bueno, esos programas como sea se grababan en una cinta magnética y se ponía la cinta y se transmitía el programa, pero había que estar vigilando la cinta porque la cinta se podía romper, podía atorarse, es decir, era una actividad más artesanal, era una radio más artesanal, pero eso lo hacía mucho más interesante y divertido, ¿no? ¿Cómo fue esta parte en la que usted me platica que usted ya estaba involucrado obviamente en actividades profesionales, que además es una tendencia muy clara de la carrera de Derecho? Muchos de los estudiantes desde muy tempranos semestres empiezan a involucrar en el campo laboral. ¿Cómo fue para usted estos primeros contactos de ya llevar lo que usted estaba viendo en las aulas allá a la realidad, empezar a ver cómo era, pues sí, ejercer de alguna forma lo que usted estaba aprendiendo? Mira, yo creo que ahí podríamos decir algo que yo siempre he sostenido y que creo que es un error en muchas ocasiones de las escuelas y facultades de Derecho. Yo tuve la fortuna de tener maestros que eran abogados litigantes, realmente abogados académicos, es decir, académicos de tiempo completo, tuve también, pero tuve más abogados postulantes. Y esto hago hincapié no porque desprecie yo la actividad de los académicos en cuanto a la investigación, pero yo creo que nuestras generaciones no recibían enseñanza de derecho, nos formábamos como abogados, y son dos cosas distintas. Una es que a mí me enseñen derecho y otra es que me formen como abogado, y creo que nos ayudaba a que nos formaran como abogado, porque teníamos que nuestros maestros en la facultad eran a lo mejor las contrapartes de los abogados con los que trabajábamos, o eran los jueces, o eran los magistrados que estaban ante los que nosotros teníamos en el salón de clase, pero salíamos del salón y nos los encontrábamos en esa incipiente vida profesional. Entonces, creo que eso nos ayudó, o ayuda en buena medida, para que se vaya uno formando como abogado, para que vaya conociendo esa parte, y entonces no sea el salir de sorpresa de la facultad y tener que llegar a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya veníamos sabiendo qué estábamos haciendo. Y entonces estos primeros años, bueno, pues evidentemente no los empezábamos de cero, ¿no? Y eso creo que era importante. ¿Cómo es que usted se decide por las áreas en las que se va especializando? Usted ha realizado diferentes diplomados, diferentes áreas en las que en especial usted se ha interesado. ¿Cómo es que va eligiendo este camino profesional? Mira, yo creo que todos los abogados tenemos áreas que nos gustan. Y normalmente tratamos de dedicarnos a las áreas que nos gustan, áreas que nos llaman la atención, que nos atraen. Pero también es cierto que hay áreas que no necesariamente vas a poder practicar. Yo tenía un compañero que siempre le gustó mucho el derecho marítimo, pero en San Luis Potosí era imposible que pudiera practicarlo. Hay personas que les gusta el derecho civil y la vida los va llevando por el tema del derecho penal. Es decir, es un poco complejo contestar esa pregunta. Yo he tenido la fortuna de sí poderme dedicar a las áreas que me gustan. Yo me dedico al tema de derecho concursal, que tiene que ver con quiebras y suspensiones de pagos anteriormente. Ahora se llama concurso mercantil. Me dedico al área penal, específicamente en los temas penales económicos, que tienen que ver también con la actividad económica. Y me dedico al juicio de amparo, que esa fue tal vez, o esa ha sido tal vez, el área que desde el principio me atrajo más. Es decir, yo tengo estudios de maestría en Derecho de Amparo, he hecho diplomados universitarios en Derecho de Amparo, y en la Facultad de Derecho era particularmente el área que más me llamaba la atención. Justamente hacia ella iba. ¿Cómo es que elige estudiar su posgrado? ¿En qué momento dice, bueno, ahora es el momento y esta es la opción que creo que considero más pertinente, que es la que más me llama la atención? Esa es una muy buena pregunta, y es muy buena pregunta porque yo no estudié el posgrado saliendo de la facultad. Yo parto de la base, y aquí me disculparán algunas personas del auditorio, pero yo parto de la base que quien se titula de una licenciatura e inmediatamente empieza un posgrado no tiene idea de lo que está haciendo. El posgrado evidentemente va dirigido, la maestría a formar a la enseñanza, el doctorado a formar a la investigación, pero también hay posgrados profesionalizantes, es decir, posgrados que tienen que ver con el ejercicio profesional. Cuando son con una finalidad netamente académica, está bien que estudien el posgrado terminando la licenciatura, se van a dedicar a la academia, entonces qué bueno que lo hagan pronto, la maestría y el doctorado. Pero si se van a dedicar a ejercer la profesión,
estudiar la maestría y el doctorado de manera inmediata de salir de la profesión impide que se puedan aprovechar. Yo salí en 1990 e inicié el estudio de la maestría aproximadamente 16 años después. Es decir, me esperé un tiempo, bastante tiempo, porque fue cuando pensé que tenía ya la madurez profesional para poder aprovechar la maestría en su justa medida. ¿Por qué constitucional y amparo? Porque me gustaba el área. Es decir, yo no soy de los que creen que uno sea mejor o peor abogado porque tenga la maestría como título, como colgado en la oficina o en la tarjeta de presentación. Yo creo que uno puede ser mejor abogado con una maestría o con un doctorado siempre y cuando sepa llevarlo a la práctica profesional o a lo que le interesa a uno hacer. Y esto en buena medida ayuda a la experiencia. Nosotros tenemos la ventaja en la profesión de abogados que, a diferencia de otras, el tiempo, la edad, la vejez, por llamarle así, en lugar de irnos disminuyendo, nos mejora, porque la experiencia que tienen los abogados viejos nunca se va a comparar a lo que pueda tener un joven, así tenga maestría o doctorado. ¿Cuál ha sido el reto más importante al que se ha tenido que enfrentar al ejercer su profesión? O probablemente los retos, porque seguramente no habrá sido uno. Mira, yo lo comento con personas cercanas. A mí la vida me ha llevado por un camino profesional en el que he tenido la fortuna de tener asuntos no convencionales. ¿A qué me refiero con asuntos no convencionales? En San Luis Potosí solo ha habido un juicio político en el Congreso del Estado, uno solo, o sea, aunque se promueven muchos, pero solo un juicio político se ha llevado de principio a fin en la historia que yo tengo reciente de 1980 para acá, y yo fui defensor en ese juicio político. Entonces, y además lo ganamos. Entonces, es un asunto en el que realmente pocos abogados, o a lo mejor muy pocos abogados, pueden decir haber participado en un asunto de esa naturaleza. Me ha tocado participar en asuntos internacionales, lo cual también, bueno, pocos abogados tienen esa oportunidad. A mí se me ha dado esa oportunidad. He participado en asuntos polémicos. De alguna manera, muchos de mis asuntos se han discutido en páginas de periódicos. Entonces, sí, yo no podría hablar de un reto. Para mí, cada asunto presenta algo interesante, incluso hasta los asuntos que pudieran ser muy convencionales en cuanto a la materia. Nosotros en el despacho de alguna manera siempre encontramos alguna nota distintiva, alguna característica que lo convierte en un asunto especial o relevante por la trascendencia del precedente que podemos conseguir o por la postulación de un nuevo criterio en el que tratamos de ver si podemos que los jueces cambien de opinión en alguna actividad. Entonces, yo no podría definir uno solo. Después de todo lo que me ha platicado y todos estos años de experiencia que ha tenido en la materia, ¿usted cómo percibe el campo de acción del derecho? Hacia dónde se dirige y qué tanto ha ido cambiando estos últimos años. Muchas de nuestras profesiones pues de la universidad han evolucionado radicalmente con las nuevas tecnologías, con los nuevos acuerdos, con los nuevos asuntos que se han ido surgiendo. En el caso especial del derecho, ¿usted cómo ha percibido este cambio? ¿Cuál cree que es el futuro de esta materia? No, mira, el derecho ha cambiado más por ocurrencia que por cambios tecnológicos. Esta es una realidad. ¿A qué me refiero con ocurrencia? Mira, si yo planteo lo que fue mi tiempo de estudio en la Facultad de Derecho, yo tenía un plan anual. Teníamos 35 materias en total que estudiábamos durante toda la carrera. Ahora son planes semestrales. El plan semestral aumenta considerablemente el número de materias. Por ejemplo, actualmente llevan 4 semestres de Derecho Civil. Yo llevé 4 años de Derecho Civil. Es decir, la profundidad con la que podíamos nosotros estudiar las materias se duplicaba frente a lo que son los planes semestrales. Adicionalmente, ha habido cambios, y a eso es a lo que yo llamo ocurrencias, ha habido cambios en las leyes prácticamente en todas las áreas. Si yo pusiera en este momento sobre la mesa mis libros con los cuales yo estudié la carrera, los alumnos que actualmente cursan la carrera no reconocerían muchos de los contenidos que están ahí. Ha cambiado el derecho laboral, ha cambiado el derecho de amparo, ha cambiado el derecho mercantil, es decir, han cambiado muchísimo muchas áreas y eso nos ha obligado a tener que estar estudiando constantemente. La evolución de la carrera ha tenido esa parte, nos ha obligado
a tener que estar en una constante capacitación, simple y sencillamente porque el entorno jurídico ha cambiado. Las nuevas tecnologías han influido, sí, pero han influido no tanto como en otras carreras, sino sobre todo en el acceso a la información. Cuando yo era estudiante de la carrera y queríamos citar una tesis de jurisprudencia, teníamos que acudir a una colección interminable de libros, que era el Semanario Judicial de la Federación, a buscar en los índices por materia para tratar de encontrar una tesis. Al día de hoy, con un teléfono celular, se puede buscar en la página de la Suprema Corte 25 tesis de jurisprudencia que le resuelven uno el problema. Eso permite que la atención entonces la podamos poner más en otras cosas que en estar recabando información, porque la información ya la tenemos. Entonces eso también marca una evolución en la carrera. Y otra cuestión que también es importante es, hay muchas áreas de especialización en la profesión, pero nos hemos quedado a lo mejor en la especialización por grandes áreas o por grandes materias. Es decir, hay quien dice yo soy abogado civilista, yo soy abogado penalista, yo soy abogado concursalista, cuando en realidad dentro de estas mismas áreas puede haber áreas de especialización. Y entonces puede haber penalistas económicos, penalistas especializados en hechos de tránsito, civilistas especializados en derecho familiar, etc. Y aún dentro de esto podría haber áreas de especialización. Yo soy un abogado que se dedica nada más a apelaciones civiles, o yo soy un abogado que se dedica única y exclusivamente al amparo laboral, o soy un abogado que incluso me especializo nada más en interrogar peritos. En este momento puede sonar fantasioso, pero es la evolución natural de la profesión. Y doy un ejemplo. En Estados Unidos un caso criminal muy sonado fue el de O.J. Simpson, donde se integró un equipo de abogados penalistas para defenderlo. Bueno, en el equipo había un abogado que se dedica exclusivamente a temas de ADN en casos penales. Ese abogado estuvo sentado todo el proceso ahí. Cuando le tocó interrogar al perito de ADN, se paró, interrogó al perito, se volvió a sentar y no volvió a abrir la boca. Pero está especializado en eso. Y es el mejor abogado en los Estados Unidos en esa área. Por eso cuando dicen que la profesión de abogado no tiene futuro o está saturada, es porque no hemos entendido que lo que tenemos que hacer es abrir esos nuevos mercados. El nuevo sistema de justicia penal va a obligar a esta especialización. Habrá abogados que sean buenos para interrogar testigos y habrá abogados que sean buenos para formular argumentos. Bueno, pues que se junten haciendo equipo y entonces van a tener trabajo los dos. ¿Cómo ha sido para usted pertenecer a estas asociaciones y colegios de los que ha formado parte? ¿Qué tanto ha cambiado su visión y qué tanto usted siente que ha aportado al avance y al trabajo de estas mismas? Hombre, mira, yo pertenezco a varias agrupaciones. Está la Barra Mexicana Colegio de Abogados, hay un capítulo en San Luis Potosí, pero es una agrupación de abogados a nivel nacional. Pertenezco a la Asociación Potosina de Abogados y al Colegio de Abogados Penal Internacional, esencialmente. Son 3 ámbitos distintos y sin embargo sí ha sido muy interesante porque permiten el intercambio de puntos de vista. Yo creo que los colegios de abogados, sin creer en la colegiación obligatoria, yo no creo en la colegiación obligatoria, sí creo que pertenecer a asociaciones y colegios de abogados permite el intercambio de información. Y esa es una cuestión que ayuda mucho, y más con las nuevas tecnologías de comunicación. Es decir, si perteneces a una barra nacional, a un colegio nacional de profesionistas o internacional, el intercambio de información, qué está pasando, cómo están resolviendo el mismo asunto que tú puedes tener en ese momento, cómo lo están resolviendo en Chiapas, cómo lo están resolviendo en Michoacán, cuáles son los criterios que hay a nivel internacional en tal o cual tema, te ayudan mucho en el ejercicio profesional. Adicionalmente, despierta también un sentimiento de compañerismo. Normalmente los colegios de abogados tienen una parte que desarrolla ese vínculo social, y entonces esto resulta muy agradable, porque a lo mejor con el abogado que te estás peleando en el tribunal y llevas una lucha encarnizada por estar discutiendo la posesión de un inmueble o un asunto de naturaleza penal, te puedes sentar a comer con él, a oír una conferencia en una reunión de la barra, y ahí no interviene ese conflicto personal, porque no se personaliza el juicio. Sí, es parte de la actividad normal. Sí. Oiga, abogado, ¿dónde lo pueden localizar? Seguramente nuestro auditorio quisiera saber su contacto, ¿dónde lo pueden encontrar o dónde pueden encontrar más información? Mira, es muy sencillo. Voy a dar una sola dirección donde pueden encontrar mucho de lo que hago, que es @jchesal. Es mi cuenta de Twitter. Evidentemente tengo mi oficina, tengo mi despacho. Si me buscan en Google me van a encontrar. Pero en mi cuenta de Twitter o en mi cuenta de Facebook pueden
conocer mucho de lo que yo hago. Acostumbro publicar entradas a mi blog, comentarios y algunas de mis participaciones en medios de comunicación. Que es como decía, integrarse a las nuevas tecnologías es inevitable y necesario además. No, bueno, además es muy divertido, yo tengo que decirlo, ¿no? Claro que sí. Pues agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros esta mañana y que nos haya platicado no solo tal cual de su experiencia dura profesional, sino también de cómo ha sido este trayecto para llegar hasta donde se encuentra el día de hoy. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias y agradezco la invitación por dos razones, una por poder platicar eso y otra por poder regresar a Radio Universidad después de 26 años. Antes de irnos, abogado, ¿usted qué le diría a un joven que ahorita nos está escuchando y le llama la atención hacer algo de lo que usted ha platicado, que diga, bueno, tal vez a mí me gustaría estudiar Derecho? Hombre, si le gusta estudiar Derecho, puede estar seguro que está estudiando la mejor profesión que puede elegir. Si yo tuviera que volver a decidir una carrera, volvería a decidir ser abogado. Muy bien, pues ahí está. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y les recuerdo que los esperamos la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.